¿Cómo están, amigos televidentes? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Hechos y Huellas, un programa de investigación periodística que busca revisar historias relevantes que no deben quedar en el olvido. Soy José Toledo. Queremos construir una nueva Colombia. Empezó la odisea para el gobierno ecuatoriano. ¿A quién tenía la plata mendiga para que se devuelvan un centavo? Ellos le ganaron al pesimismo, pero no pudieron vencer a la muerte. Estas imágenes siguen estremeciendo al mundo. Se llaman masacre, porque no quieren ver a nadie vivo. Simplemente no debió estar en la aeronave el momento de la accidente. La revolución marxista, el primer golpe de Estado ecuatoriano. Feriado bancario, la crisis que marcó la historia del país. Y recordaremos el Taurazo, un episodio de conmoción social. Martín Cucalón, el descendiente de los casacas rojas. El primer movimiento armado a nivel nacional se consolidó el 6 de marzo de 1845 en la denominada Revolución Marxista. Este grupo, liderado por personajes que la historia reconoce como ilustres, sacó de la presidencia al general Juan José Flores. Conozcamos este hecho. Tras la liberación del yugo español el 9 de octubre de 1820, el poder político en el país quedó regido por el militarismo extranjero. Cuando se independiza Ecuador, Flores pone en puestos importantes a numerosas personas de su país. En Ecuador lidera la formación del Estado el general Juan José Flores, nacido en Venezuela, pero con el apoyo de un importante grupo de excombatientes de la Guerra de la Independencia. Se establece un poder militar que dura aproximadamente 15 años. Para 1830 ya ha muerto Bolívar y es asesinado Sucre. Quedaba libre, sin contenedores alrededor, y entonces el Departamento del Sur los libera de Colombia. La revolución del 6 de marzo de 1845 se produjo tras el descontento de la sociedad ecuatoriana a las acciones políticas adoptadas por el general venezolano Juan José Flores y sus militares extranjeros desde 1828. Flores en 1843 había roto todos los compromisos que tenía con diversos sectores políticos y Flores establecía prácticamente una dictadura constitucional. Era una constitución que lo que realmente hacía era concentrar poder. Los personajes principales dentro de la organización del movimiento marxista fueron Vicente Ramón Roca, Diego Noboa y José Joaquín de Olmedo. También participó notablemente Vicente Rocafuerte, quien dialogó y presionó a Flores en repetidas ocasiones, donde hubo inicialmente alianzas, pero fue uno de los pilares fundamentales para su derrocamiento. Se levantan en contra y consiguen el apoyo y la aceptación de las otras ciudades importantes que no eran Quito. Y entonces Flores declara una guerra civil y con su gente comienza a matar a ecuatorianos. El movimiento armado estuvo liderado por el general Antonio Elizalde. Sin embargo, luego a nivel nacional tomaría gran importancia las acciones emprendidas por José María Urbina. Tras la victoria de los revolucionarios en Guayaquil, se iniciaron las represiones del gobierno, con lo cual hubo varios enfrentamientos en todo el país. El presidente Juan José Flores se atrincheró en su hacienda La Elvira, en las afueras de Babahoyo, lugar que se convirtió en el fortín para los combatientes contra los revolucionarios dirigidos por el general Antonio Elizalde, quien en los primeros enfrentamientos soportaron derrotas. Sin embargo, finalmente vencieron a las fuerzas gobiernistas con el apoyo de Urbina. En el mes de abril hay una insurrección en Manabí que la dirige el general José María Urbina. Y esto fue decisivo, pues sin duda Urbina era un militar muy influyente, muy importante, que tenía gran popularidad, gran fuerza. Y por otro lado le abrió otro frente a Flores. Se insurreccionan también en Cuenca, entonces poco a poco Flores fue perdiendo espacio. En 1833 hay un levantamiento dirigido por Vicente Rocafuerte. Se lo conoció como la Revolución de los Chihuahuas.
los días 3 y 10 de mayo. Combates terribles, combates en los que ambos bandos mostraron enorme valor. Una época en que la lucha era casi cuerpo a cuerpo y esta lucha dejó muertos por ambos lados. Entre las víctimas estuvo el coronel Francisco Jado, que era uno de los líderes de la insurrección. Queda también herido el general Flores. Al principio se creía que iba a morir, pero lo cierto es que logra salvarse. Consumada la revolución, se firmó el 17 de junio un acta por medio de la cual se declaraba que se desconocía la autoridad del presidente Juan José Flores. El gobernador de Guayaquil renunció ante la Junta y al mismo tiempo se formó un gobierno provisional, dirigido por Vicente Ramón Roca, que representaba a Guayaquil, José Joaquín de Olmedo, que representaba a Quito, y Diego Noboa a la Suay. Desde el 18 de junio de 1845 hasta el 8 de diciembre de ese mismo año. Después de la Revolución Marxista va a venir una serie de presidentes marxistas que van a tratar de poner al país más a tono con las naciones extranjeras y tratar de desarrollar mejor el país. No era tan fácil. Fue un serio impacto económico. Hubo un descenso de las exportaciones, el comercio internacional. Durante el triunvirato se convocó a una convención nacional en la ciudad de Cuenca. Dicha convención estuvo presidida por Pablo Merino y redactó la Cuarta Constitución del Ecuador, reemplazando a la Carta de la Esclavitud. Evitar que alguien, por influente y poderoso que sea, se decida quedar para siempre en el poder. La bandera del Ecuador sufrió una transformación. Era de 3 franjas paralelas al asta, blancas las extremas y del medio azul con 3 estrellas. Vuelve a una bandera con los colores azul y blanco, aunque también con un diseño diferente al de la bandera del 9 de octubre de 1820. Un hecho que dejó huellas en la historia ecuatoriana y que marcó un precedente que terminó en la Revolución Liberal. Shirley Suárez Navas, Hechos y Huellas. Una vez derrocado, el general Flores intentó a finales de 1845 invadir Ecuador con la ayuda de España, pero todo quedó en intenciones ya que no consiguió el apoyo del país europeo. En la historia, las mujeres han sido protagonistas de diferentes procesos vitales para el país. Sus acciones han marcado la historia sociopolítica, económica del Ecuador. A continuación, algunas figuras representativas. Es parte de la injusticia universal de dejar al margen a la mujer, porque la historia fue escrita por hombres. La participación activa de las mujeres en los procesos revolucionarios del Ecuador permanecieron por décadas a la sombra. Una muestra de ello es el monumento a la emancipación del 9 de octubre de 1820, donde solo se destacan las figuras de hombres, cuando la historia evidencia las acciones de algunas damas guayaquileñas de fuerte temperamento. Cuando un grupo de mujeres se dirige a un traidor, a un oficial de apellido López, e inclusive las mujeres que se han quedado solas en la ciudad y él pretexta regresar para defenderlas, ellas les dicen que no lo van a recibir. Porque si él regresa, ellas con sus manos incendian la ciudad amada, antes de que él venga a deshonrarla con su presencia. La propia ley limitaba la opción de la mujer a participar en los estudios, en la capacitación profesional. La ley de segunda enseñanza determinar que solamente tenían acceso al título de bachiller los varones. La mujer tuvo un papel importante en la gesta liberal alfarista. Algunas donaron sus riquezas y combatieron en el proceso revolucionario, como es el caso de Felicita Solano de Bisuete y Joaquina Galarza. Hay unas mujeres, por ejemplo, de Guaranda, de Manabí, que se llaman las Juanas del Arco del Liberalismo, que apoyaron en los campos de batalla, como les estoy diciendo, a Eloy Alfaro. En el ámbito intelectual, la primera mujer que estudió de forma reservada la instrucción secundaria fue Aurelia Palmieri, una descendiente europea radicada en Guayaquil. Que es la que consigue esta expedición, estos decretos que Alfaro dicta como primeros pasos. Después él mismo, el mismo líder, incorporará a la mujer al servicio público. Otra mujer que dejó huella en la historia ecuatoriana fue Matilde Hidalgo de Procel,
la primera en obtener un doctorado en medicina en su país y en ejercer su derecho al voto en elección democrática en América Latina. Fue además la primera dama en ocupar cargos de elección popular en Ecuador. Matilde Hidalgo tuvo que verter lágrimas muy dolorosas para poder obtener su título de bachiller en Loja, ¿no? En Cuenca le gritaban las damas piadosas al salir de la iglesia, al salir de misa, mientras ella iba a la universidad, le gritaban laica, sinvergüenza, endemoniada, hereje, le tiraban piedras, ¿eh? O sea, una lucha muy dura. A mediados del siglo XX, cuando Estados Unidos reconoce el derecho de la mujer, bajaron de tono las discriminaciones y el mundo empezó a aceptar el rol que puede desempeñar en el ámbito social, laboral y económico. Inela Martínez se convierte en la primera diputada en ejercicio, al igual que hicieron Lucha Gómez de la Torre en Quito y que aquí en Guayaquil hicieron la esmeraldeña Alba Calderón de Gil y la riocense Isabel Herrería, junto con Anita Moreno de Safari. La representación de la mujer en los niveles más altos de la toma de decisiones a escala nacional e internacional ha ido cambiando paulatinamente. En el Ecuador, el gabinete presidencial tiene mujeres que lideran 10 de los 28 ministerios, un hecho notable en la integración de la mujer en el siglo XXI. Shirley Sosnavas, Hechos y Huellas. Un justo homenaje a la perseverancia y a la valentía de estas mujeres que a lo largo de la historia fueron buscando un espacio protagónico y marcaron el camino para las futuras generaciones. Es momento de hacer una pausa, pero antes un hecho que dejó huellas en el mundo. Se trata del nacimiento de Albert Einstein, uno de los más grandes representantes de la física. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879. Fue el hijo primogénito de Hermann Einstein y Pauline Koch. Einstein es uno de los representantes más grandes de la física del siglo XX. Sus teorías sobre la relatividad alteraron la forma del hombre de ver al universo. Su trabajo sobre la teoría de las partículas y la energía ayudaron a hacer posible la creación de la bomba atómica, invento que lamentablemente fue utilizado en una de las catástrofes mundiales más grandes en la historia. Einstein es recordado por las múltiples aportaciones a la humanidad. A la edad de 59 años, cuando otros físicos teóricos anhelarían su retiro, él seguía con su original investigación científica. Albert Einstein murió en 1955, a los 76 años. Este es un hecho que dejó huellas.